Ya llegamos a la tercera media hora del programa y seguimos desarrollando Hebreos 12 como una referencia para que tengamos la inspiración de la palabra de Dios en todo lo que nosotros queramos decir. Mayormente lo que estamos hablando es sobre la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y tiene que ver justamente con el propósito y el fundamento de la iglesia, que sea columna, baluarte de la verdad, portador de la luz, sal del mundo, y todas esas cosas van a funcionar en la medida que el Espíritu de Dios que mora en el corazón de los creyentes tenga la libertad de moverse y manifestarse, y eso sucede en un ambiente de santidad. Y como vamos a leer después en Hebreos 12, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Permítanme hacer un comentario sobre lo que se hablaba hace un momento, sobre ese padecimiento y ese derramamiento de sangre. Y bien es cierto, es evidente que la persecución a la iglesia ha implicado derramamiento de sangre, y creo que lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero quería resaltar algo que dice el verso 4, dice, porque todavía en su lucha entre el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Fíjense que no dice en su lucha en contra de personas que nos están persiguiendo. Está hablando de una lucha contra el pecado, es decir, el hecho de mantenerse en la voluntad de Dios, permanecer en la voluntad de Dios, genera dolor, genera sufrimiento, y como dijo Jorge, sufrimiento en el cuerpo, porque la Escritura dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando dice débil es que no está en línea con el espíritu, es decir, la carne no se va a sacrificar, el espíritu sí quiere hacer la voluntad de Dios, pero hay un cuerpo que se resiste. El apóstol Pablo, en Romanos 7, vuelve a decir algo similar. Dice, yo quiero hacer el bien, pero veo una ley en mis miembros que se opone contra la ley de mi mente y me lleva a la ley del pecado. Hay una lucha ahí entre el espíritu que ha nacido de lo alto y quiere agradar a Dios, y un cuerpo, que la Escritura dice que está muerto por el pecado, que no quiere y que no lo acepta porque está muerto. Y a esto yo quisiera agregar el comentario del apóstol Pedro en el capítulo 4 de su primera carta. Y el apóstol Pedro, todo el capítulo 4, habla justamente de la lucha contra el pecado. No habla de una lucha de persecución contra enemigos, habla del pecado. Y dice así, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne o en su cuerpo, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en el cuerpo terminó con el pecado. Y va a seguir hablando sobre este tema. Nuevamente hace referencia que el que ha padecido en su cuerpo, ojo, vence el pecado. Y tiene que ver justamente con todo lo que hemos hablado en las dos primeras medias horas, de que el pecado asedia, dice, persigue, envuelve. ¿Y por dónde ataca el pecado? El pecado ataca por dos partes. Una es directamente con dardo de fuego del enemigo a la mente para hacernos pensar equivocadamente, pero el otro, que es muy obvio y muy evidente, es a través de nuestro cuerpo, la naturaleza humana, la naturaleza de cuerpo, y ataca por ahí. Entonces, como hemos dicho, de que si por el espíritu haces morir las obras de la carne, y si caminas conforme al espíritu, no vas a atender o satisfacer las necesidades o las demandas del cuerpo o de la carne. Lo que estamos diciendo es que mantenerse en las cosas del espíritu, mantenerse en oración, en alabanza al Señor, en medio de tentaciones, el cuerpo va a padecer. Y dice que cuando se vence eso, se termina con el pecado, porque pero eso implica un padecimiento. Y para cerrar la idea, el ejemplo es el Señor Jesús en Getsemaní. ¿Por qué el Señor entró en padecimiento de su cuerpo? Porque su cuerpo no quería ir a la cruz. El Señor entró en un conflicto, siendo el Hijo de Dios, de que su espíritu estaba dispuesto a ir a la cruz, pero su cuerpo no. Entonces Él empezó a decir, Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, porque había un padecimiento natural, humano. No quiero ir a esa cruz, ni todo lo que eso significa.
pero había un espíritu que estaba dispuesto a obedecer. Y era la lucha tan fuerte, y fíjense, esto no era la lucha contra los soldados, no era la lucha contra los fariseos, no. Era la lucha contra su propio cuerpo que no quería ir a la cruz. Entonces, creo que si bien es cierto, y nuevamente, de todas maneras hay una persecución y un padecimiento, un sufrimiento, y eso lo tenemos claro, pero creo que lo que está hablando la palabra ahorita es de vencer al pecado, porque el pecado siempre asedia a través de nuestro cuerpo. Sí, pastor. No nos olvidemos de que las cosas internas que suceden, digamos, en el corazón, se manifiestan a través de las cosas externas. La Biblia dice que, no dice la Biblia que yo voy a ser conocido por lo que hay en mi corazón. La Biblia dice que por sus frutos os conoceréis. Entonces, todo lo que estás hablando es algo que se reproduce en el corazón, es algo que está sucediendo en el corazón, es algo que está sucediendo dentro del individuo. Pero eso que está sucediendo dentro del individuo se va a manifestar dentro de una manifestación visible, ¿no? Y que luego se va a formar en una forma cultural o de vida de una, digamos, de una comunidad, de una población, de una sociedad. ¿Qué es lo que sucede con el pueblo judío? O sea, como usándolo como ejemplo. El pueblo judío pone digamos, sus reglas en el corazón y manifiesta una doctrina radical, ¿no?, a Jehová, en las cuales se ha podido mantener a través de la esclavitud y a través de las persecuciones en el mundo entero. Entonces, encontramos de que estas personas han mantenido firmemente algo por medio de lo que sucedía en sus corazones, pero luego por medio de las manifestaciones que lo hacían públicamente, aún siendo perseguidos. Entonces, es interesante entender, ¿no?, que aquellas cosas que ustedes han estado diciendo que suceden en el corazón y que tiene que ver con el trato de Dios para con el individuo en su ser interior, se va a manifestar. Y esa manifestación no solamente viene por el dolor que uno pueda sufrir independientemente del dolor que vaya a ser causado por la sociedad en donde vive. Porque no nos olvidemos que Jesús fue apedreado. No nos olvidemos que Jesús fue perseguido. No nos olvidemos que Jesús lo quisieron matar, lo quisieron desbarrancar. Entonces, todas estas evidencias internas se van a manifestar de una manera externamente. Y eso es lo que estamos viendo nosotros. O sea, yo creo de que estos hermanos de los que estamos hablando ahorita en los diferentes países, tanto en India, en Afganistán, en Siria, en todos esos países, han pasado por ese proceso de lo que estamos diciendo, pero también han pasado por el proceso de la persecución y han muerto por situaciones de sangre, ¿no? Han derramado su sangre por el Evangelio. Ajá. Y cuántos hombres de Dios no estarán pasando por lo mismo ahorita que nosotros estamos hablando ahorita en la radio. ¿Cuántos hermanos mayores o hermanos nuestros están ahorita yendo a la presencia del Señor en este instante, ¿no? Bien, el tema que estamos tratando ahora, como dijimos en la primera media hora, es la santidad de la iglesia, con el propósito de que pueda cumplir con su función, con su rol, con el propósito que Dios nos ha puesto para poder traer luz en medio de las tinieblas, para poder detener la corrupción, porque somos la sal del mundo, para poder interceder a favor de nuestra patria y Dios pueda sanar esta patria, porque la verdad es que en nuestro país, todo el pueblo, hemos pecado delante del Señor. Sin embargo, estamos clamando por la misericordia, estamos intercediendo a Dios conforme a su palabra y a sus promesas. Y en medio de todo ello, Dios va a responder a la oración, pero hay una demanda que la vemos acá en Hebreos 12, que es santidad. Y en todo ello podemos rescatar de los dos primeros versos que dice la Escritura que hay que correr esta carrera puesto los ojos en Jesús. Y para eso nos habla de despojarnos del pecado y de todo peso que justamente nos evita permanecer en esta carrera, en este propósito de intercesión, para que la luz resplandezca en nuestra patria y las tinieblas se disipen. Y a continuación hemos visto el verso 3 y 4, que habla justamente de despojarse del pecado, hablando de lo que ha significado para el Señor Jesús tal hostilidad de pecadores contra Él mismo, de tal manera que nos dice de que, mira, yo soy el primero que ha sufrido las consecuencias del pecado contra mí, de pecadores que me han agredido y que me han llevado a la cruz.
¿ya? Y dice el Señor, esto pues, ustedes no han llegado a ese nivel, pero yo sí. Entonces, nos está mostrando de que realmente es un tiempo de lucha. Jorge, ¿tienes algo? No, continúo, no. Ya. Entonces vamos al verso 5, donde a partir del 5 hasta el verso 11, vamos a ver lo que el Señor dice que es el primer requisito para poder participar de su santidad. Y el primer requisito que vamos a ver tiene que ver con la disciplina, y vamos a hablar un poco de la disciplina. ¿Qué dice el verso 5? Además, ustedes han olvidado, qué curioso que dicen olvidado, ¿eh? ¿Por qué dirán olvidado? Oye, se han olvidado ustedes, por si acaso, la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La palabra disciplina tiene que ver con el ejercicio que realiza un maestro sobre un discípulo, un aprendiz, para que aprenda a mantenerse en ciertas normas. Esa es la definición básica de disciplina. Se tiene que realizar una labor, y la labor requiere cumplir con ciertos límites, ciertas normas. Entonces el maestro mete al aprendiz, lo mete en cierta rigurosidad, cierta disciplina, ciertos límites, ciertos castigos, porque miren, acá dice, él azota a todo el que recibe por hijo. Entonces el Señor va a meternos dentro de lo que es para nuestro bien, que lo vamos a ver después en el verso 11, cuando Él dice que la disciplina al principio no es un asunto de gozo y de alegría, pero después va a producir, dice, frutos apacibles de justicia. Entonces, el propósito de Dios de disciplinarnos, de exhortarnos, de limitarnos, de producir en nosotros a veces carencias o situaciones de crisis, el propósito final es que reaccionemos y nos ajustemos a las normativas, a los principios, a los fundamentos, de tal manera que, como va a decir también más abajo Hebreos 12, para que participemos de su santidad. Ese es el propósito final, participemos de su santidad, porque entonces dice que vamos a poder ver a Dios y como tal vamos a ser portadores de la presencia de Dios. Y no nos olvidemos que el espíritu que hemos recibido, dice, no es un espíritu de temor, sino es el espíritu de Dios y es un espíritu santo. El espíritu de Dios es santo. Dios es 3 veces santo. Entonces, Dios se va a mover en una intercesión de voces santas, de corazones santos, apartados, muertos al pecado, vivos para Dios. Entonces, nuestro mayor, vamos a decir, ejercicio que podemos hacer para cumplir con el propósito que se nos ha encomendado es practicar la santidad. Porque la santidad va a permitir que el poder de Dios descienda a través de nuestras vidas, inunde Perú y Perú sufra una transformación. Tal vez el pastor Jorge nos pueda hablar un poco más de los avivamientos que han habido en otros países y en otras épocas, porque los avivamientos han venido siempre de corazones arrepentidos, de corazones que se han acercado a Dios y la santidad de Dios ha fluido a través de estas vidas. Y tenemos un caso importantísimo en la Biblia, que es este profeta que Dios envió a Nínive, se me olvida siempre su nombre, el del pez. Jonás. Entonces Jonás es enviado por Dios a un pueblo pecador, Nínive, y fíjense que Dios había dispuesto la destrucción de Nínive. Miren, sin embargo, cuando escucharon la predicación, el testimonio de Jonás, y todavía ni siquiera un hombre pues que tenía actitud de hacer bien, sino un hombre rebelde a Dios todavía, pero Dios lo usó igual. Y esta gente, dice, desde el rey hasta cada una de las personas, hasta los animales, entraron en ayuno, en arrepentimiento, en confesión de pecado. ¿Y qué hizo Dios? Paró la disciplina, paró el castigo, y Nínive no destruyó Nínive. Entonces, si Dios ha hecho eso con un pueblo así, ¿por qué no lo va a hacer con nuestro país, Perú? ¿Qué requiere Dios?
requiere de una intercesión, de un arrepentimiento, y no nos olvidemos que la palabra dice que el primero que tiene que arrepentirse es el pueblo de Dios. Así dice la Escritura. Dice que si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se alejaran de sus malos caminos, confesaren sus pecados y se arrepintieron de ellos y buscaron al Señor, mira, no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. ¿Y qué dice el Señor el resultado? Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Queremos que el Perú sea sanado. El Perú está enfermo. Queremos que sea sanado no solamente del aspecto político, económico, no, del corazón. Queremos eso, Iglesia del Señor, está en nuestras manos. Nosotros tenemos que caminar en santidad, porque si no caminamos en santidad, Dios no tiene cómo operar justamente sanidad de tierra, porque es a través del pueblo de Dios, a través del Espíritu de Dios, que Dios va a traer sanidad a este país. Así que, pueblo del Señor que nos está escuchando en este momento, responsabilidad tenemos histórica delante de nuestro país. El pueblo de Dios es el que está deteniendo el misterio de la iniquidad en la medida que permanezca en santidad y en entrega al Señor para cumplir con sus propósitos. Y es bravo, ¿no? Que cuando uno no se somete a la disciplina, que cae en el término de bastardo. Jorgito. Sí, es que la disciplina, si lo vemos de una forma que también en la Escritura también como que te deja una apertura para que lo veas de esa manera, se asemeja, por ejemplo, a alguien que se está preparando para algo, ¿no? Y entonces dice, la disciplina en el presente no parece ser causa de gozo. Claro, imagínate, una persona que va, digamos que es un deportista de 5.000 metros, no corre 5.000 metros, corre 8, corre 10, corre 15, y se prepara y baja los tiempos, y me imagino que en algún momento las piernas ya no dan, pero el entrenador, el coach, está ahí diciéndole que haga así, que haga así, que acelere el paso, que al darse cuenta, por ejemplo, de que las piernas no están fuertes, digamos, tienes que hacer 100 ranas, ¿no? 200 canguros, etcétera, que no es pues agradable, ¿no? O sea, el cuerpo lo siente, pero al final dice va a ser de gozo porque va a obtener lo que ha estado buscando. ¿Qué está buscando? O sea, perfeccionar su estilo, perfeccionar su deporte en medida que llegue a campeonar o llegue a tener el resultado de su sacrificio, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el resultado? La santificación, dice en la Escritura, lo voy a leer aquí, se me está perdiendo, Dice que da culto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. El verso 11. 11. Sí, el 11. Sí, el 10 dice, el 10. Pero es para los que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Ese es el propósito. O sea, ¿por qué es el hacer propósito ranas? final, Claro. sí. ¿Por qué hacer ranas? ¿Por qué tiene que dar más vueltas al estadio? ¿Por qué? Etcétera. ¿Por qué? Pues es una disciplina, ¿no? ¿Para qué? Para que seas campeón, pues, para que seas campeón. ¿Quieres el primer puesto? Ya, el segundo, pues. Bueno, ya no importa, el tercero. Pero para que estés ahí en el podio, pues tiene que haber un sacrificio terrible. Y ese sacrificio terrible que estamos hablando, si no es parte de un estilo de vida, o sea, es la disciplina, ¿no? Si eso no lo adoptas a tu vida, o sea, entonces no vas a llegar muy lejos. Sin embargo, aquí leyendo, pues dice que por otra parte, el 9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, disciplina otra vez, y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿No? Dice, y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a aquellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, nuestros padres también, ¿no? O sea, Jorgito, mañana te levantas a las 5 de la mañana, pero papá, 5 de la mañana, te levantas, hijo, tenemos que ir a hacer tal cosa. ¿Qué es lo que estaba haciendo el padre? Estaba enseñando primeramente a ser una persona responsable
y después para que veamos cómo trabaja nuestro papá, ¿no? Cómo se levanta, qué hace, cómo conversa, cómo hace negocios, porque el papá sabe que después él lo va a hacer, su hijo va a tener que enfrentar lo que él está haciendo. Entonces, Oye, ¿qué está haciendo el papá? Lo está disciplinando, sí. A propósito, George, ahora que das el ejemplo de levantarse temprano, por ejemplo, ese es un buen ejemplo de padecimiento del cuerpo, mira. Por ejemplo, decimos ya, mañana, ya, y este es un desafío para todos, mañana decido yo, después de haber escuchado a la plomada, y yo también quiero participar de la santidad y quiero ser efectivo en el propósito para el cual Dios me ha puesto en esta tierra, yo en este momento decido levantarme a las 5 de la mañana para buscar a Dios, ¿ok? Pongo mi despertador, todo ordenado, etcétera, suena tilín, 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 ya, y me tengo que levantar, pues, ¿no? Arriba. Adivina quién es el primero que se va a oponer a levantarte. Adivina quién. Mi cuerpito. ¿No? Unos tendrán un cuerpito, otros un cuerpazo, pero es el primero que se va a oponer a levantarse. ¿Y saben cómo se vence eso? ¿Saben cómo se vence? No hay que negociar con el cuerpo. No hay que luchar con el cuerpo. Simplemente hay que tomar una decisión, mover la sábana, la frazada, levantarse y el cuerpo va a empezar a gritar, ¡no, por favor, hace frío, tengo sueño! ¿Ya? Y no hay que, minutos de clásico. Con el cuerpo. No hay que luchar ni conversar, no hay que convencer al cuerpo no lo va a convencer nadie, simplemente hay que actuar. Y eso es actuar con su espíritu. Dale. Mira, otro ejemplo, mira, qué hermoso esto ahorita se me acaba de ocurrir, de lo que había estado viendo. Siempre veo una serie que se llama Kilos Mortales, ¿ya? Que son unas personas que han perdido el manejo de su peso, llegan a pesar hasta 300 kilos, son unas cosas deformes totalmente que vieras, es una cosa terrible. Pero ¿cómo parte esa persona, cómo supera ese sobrepeso? Con una disciplina, mira. Pero uno se pregunta, ¿y por qué no lo hace él solo pues en su casa? ¿Por qué no entra en la disciplina? No puede hacerlo. Tiene que venir a un doctor que ahí en la serie esta que dan en la TV, se llama el doctor Nausara. El doctor Nausara lo mete a la persona en una disciplina y le dice, vas a hacer esto, vas a hacer esto acá, vas a caminar. Son cosas que para nosotros lo hacemos todos los días, muy sencillo, pero por una persona que pesa 300 kilos, no. Sin embargo, esas cosas que son tan sencillas, la persona, hemos visto dos cosas, ¿no? La persona que toma la decisión de que va a bajar, lo hace, mira, lo hace porque obedece a la disciplina que le está poniendo el doctor. Pero hay otras que no lo hacen, o sea, también quieren bajar de peso, pero no obedecen a la disciplina que le impone el doctor. Algo parecido es con el pecado. El Señor dice, mira, yo lo que yo quiero de ti nada más es que tú me digas, sí Señor, hazlo, ya no quiero este peso. Ahí decía el pasaje cuando pensamos que hay que deshacernos del peso, ¿no? Entonces, digamos que es un gordito el que está en pecado de gula, ¿no? Deshazte del peso, muy bien. Viene al doctor Nausara o viene al Señor y dice, Señor, no puedo con esto. Y el Señor dice, mira, eso es nada más lo que necesito de ti, que tú no quieras. El resto déjamelo a mí. Y ahora, eso sí, tú lo vas a padecer, compadre, porque mañana te levantas a las 5 y vas a tomar un té. Después de tu té, más tarde tomas otro té y lo metes en agua, en pan. No, qué bueno que fuera pan y agua, porque le prohíben los carbohidratos. Agua, verdura, eso sí, proteína, porque la carne con proteína nada más, nada de carbohidratos. Increíble, los gordos que pesaban 300, bajan, llegan a pesar 100 kilos, fíjate. Se bajan 200. Y entonces yo veo eso y digo, yo quiero bajar 10 y no bajo 10, entonces yo estoy peor que esos señores que tienen 300. Estás en pecado. Estoy en pecado, hermano, porque hasta ahora estoy tratando de bajar más y no puedo, y digo, pero yo estoy mirando que los gorditos se bajan 200 kilos. Entonces, ¿qué me está pasando? Me está pasando que esa área le entregue al Señor y le diga, Señor, y aquí estoy, hazlo tú. Y el Señor comienza, muy bien, ¿quieres hacerlo? Muy bien, te vas a someter a lo que yo te voy a decir. Sí, Señor, ya nada más, eso es todo lo que quiero. Eso es todo lo que yo quiero, que tú me obedezcas y digas,
yo sé cómo vas a bajar de peso, pero sí tú haces todo lo que yo te digo. Ajá. Bien, ya nos ganó la tercera media hora. Disculpen, pastores, vamos a tomar un break y regresamos en unos minutos. No se vayan. Amigo Jorgito Miranda se quedó con algo en la última media hora. Jorgito, adelante. Estaba meditando en el verso 8, donde dice, pero si se os deja sin disciplina, wow, de la cual todos han sido participantes, o sea que aquí no hay que, algunos se salvaron de la disciplina, dice que todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Está fuerte esto, ¿eh? Y es interesante. Bastardo o bastarda significa, digamos, nacido fuera de matrimonio, de acuerdo al diccionario, y también significa que se aparta de sus características originales o las va perdiendo. O sea, es interesante. Dice que dice que se va apartando de las características originales, y como estuvimos hablando en los versos anteriores, que el referente al cual nosotros tenemos que parecernos es al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué cosa es la disciplina? La disciplina nos tiene que hacer parecer, o nos tiene que ser iguales al Señor Jesucristo. Por eso es una disciplina. O sea, para ser el mejor corredor requieres, digamos, disciplinar tus piernas y tus músculos y todo ello. Pero sabemos que hay muchos corredores, ¿verdad? O sea, hay cantidad de corredores. Entonces no podíamos decir o usar un solo modelo. Tendríamos que usar muchos modelos, porque hay muchos corredores que han logrado tener la medalla de oro. Pero en el texto bíblico del capítulo 12 de Hebreos, estamos hablando de el autor y consumador de la fe. Y nos está diciendo de que nosotros tenemos que lograr que esta disciplina al cual nosotros estamos puestos nos lleve a verdaderamente ser como el referente de Jesucristo, para que nos terminemos como hijos. Aleluya. O sea, porque el problema es aquí, ¿soy hijo o soy bastardo? ¿Soy hijo o soy bastardo? ¿Y cuál es el referente que me hace a mí ser hijo? Es el referente del Señor Jesucristo. Claro. Por eso que el Padre dijo, ¿no? Cuando hablaba del Señor Jesucristo desde el cielo, a Él oíd, porque Él está en mi complacencia. O sea, Dios no tiene en nadie que no sea la persona del Señor Jesucristo su complacencia. Por consiguiente, todos nosotros tenemos que someternos a esta disciplina de santificación con el propósito de ser iguales al referente llamado Jesucristo y ser verdaderos hijos, mas no bastardos. Ajá. Porque es interesante que pone ahí la condición, ¿no? Dice, pero si se os deja sin disciplina, o sea, por A o B se os deja sin disciplina, entonces soy bastardos, no hijos, dice. Uh-huh. Claro, porque el hijo se va a parecer a su padre en la medida que se somete a la disciplina del padre. Pero si el padre no es que no quiera, sino que el hijo no le permite que el padre ejerza su autoridad con disciplina, entonces el hijo no se va a parecer a su padre, se va a parecer a cualquiera, al lechero, al panadero. Entonces viene a ser un bastardo del padre. Y ¿sabes qué es lo que me viene a la mente ahorita? Le preguntaron a un pastor de ovejas y le dijeron, oiga usted, ¿es verdad que las ovejas le saben, digamos, obedecer a su voz? Y el pastor de ovejas dijo, sí, es verdad, así es, a mí me obedece mi rebaño. Pero agregó algo el pastor, pero eso es cuando la oveja está enferma, oye a cualquiera. Ya mire ese detalle, ¿no? ¿Qué tal, no? Estaba hablando un pastor de ovejas de Israel, ¿no? Porque le preguntaron a un pastor de ovejas de Israel y él dijo eso, ¿no? De que cuando la oveja está sana, oye la voz del pastor y la obedece. Pero cuando la oveja está enferma, oye a cualquiera. Y eso es lo que creo que está sucediendo hoy en día, que hay muchas personas que están oyendo a cualquiera y no están sujetos a la disciplina que Dios está poniendo
Por consiguiente, están cayendo en el área de ser bastardos. Ahora, Jorge, tú hiciste una reflexión sobre las vírgenes que tenía que ver justamente con la santidad de la iglesia y tenía que ver también con el rapto, ¿no? Porque habla de las bodas, del novio que viene y las vírgenes que entran con el novio, pero hay otras que se quedan fuera. Yo quisiera aprovechar esa parábola para reflexionar sobre este tema de las vírgenes y sus lámparas, que si ustedes revisan en detalle, está en Mateo 25, dice que habían 5 vírgenes que tenían suficiente aceite, y de las otras, no dice que no tenían aceite, por si acaso, lo que dice es que tenían poco aceite. Y el aceite sabemos que es el que produce la luz o el fuego en las lámparas, por lo tanto luz. Entonces, lo que la Escritura nos está comunicando aquí es que habían 5 vírgenes que tenían suficiente comunión con el Espíritu Santo para producir luz. Sus vidas producían luz, mientras que las otras no. Si bien es cierto, tenían aceite, y aceite es ilustración del Espíritu Santo, pero tenía muy poco, dice. Por lo tanto, su vida no reflejaba luz. Entonces, lo que está diciendo acá no es que se trata de 5 que eran creyentes, que tenían el Espíritu, y 5 que no. No, dice las 10 eran creyentes. Pero una de ellas, la luz del Espíritu de Dios trascendía sus vidas, pero las otras no. Y sabemos ahora por el nuevo pacto de que es por comunión con el Espíritu Santo y por sumisión a su dirección. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Y esto lo podemos dejar para otro programa, que sigamos hablando de los últimos tiempos, de que cuando venga el Señor, que es el novio, a llevarse a su iglesia, por lo que leemos en el capítulo de 25 de Mateo, es que se va a llevar a aquellos que estén resplandeciendo, que haya luz, que haya comunión con el Espíritu Santo. Y los que se van a quedar aparentemente, y ya lo discutiremos mejor en otro programa, son aquellos que, habiendo recibido el Espíritu de Dios, pero no le dan lugar al Espíritu de Dios, no hay luz en sus vidas, está apagado o está entristecido, y por lo tanto no van a participar de esta liberación de parte del Señor, ¿no? Pero bueno, como es un tema un poco César, para discutir, ¿no? Sí. César, pero otra cosa que me parece que lo central es allí la expectativa de las vírgenes, ¿no? La expectativa, y también de que ya viene, que en cualquier momento aparece. Eso es el centro de esa parábola, que el Señor puede aparecer en cualquier momento. Entonces, parte de la iglesia está distraída y parte de la iglesia está velando. Dice, oye, escudriña los tiempos, y dice, estamos cerca, ¿no es cierto? Creo claro que eso es lo central, y también tiene que ver con lo que tú has dicho, ¿no? Que tienen que brillar. Pero ahí el brillar ya se trata más de la persona, más de que quién es el objeto. Como dijo Jorge en un momento, refiriéndose a la lectura, el prototipo o el ejemplo es Cristo. Tal como tú lo has puesto, más resalta en que yo tengo que iluminar, yo tengo que brillar. Pero esa es la consecuencia de estar expectante a la venida del novio, ¿no? Del que estaban esperando. Solamente para precisar eso, George, para no malentender, el Señor dice que somos la luz del mundo, pero no somos la luz del mundo porque nosotros brillamos, sino porque somos portadores de la luz, y la luz es justamente el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Amor, gozo, paz, bondad, todas esas cosas visibles es luz en medio de las tinieblas. Y la Biblia dice que somos luz, y que la luz no se pone debajo de un cajón o de un almud, sino que la luz debe estar en... ¿no? Esos pasajes que tú estás diciendo ahorita, esos son aparentes para la explicación que tú quieres dar de la luz, pero no sí. El pasaje de las vírgenes. El pasaje de las vírgenes es la expectativa del novio que ya viene. Ese es lo que el pasaje en el contexto dice. O sea, viene un novio, por lo tanto yo tengo que estar esperando, y por lo tanto tengo que estar con mi lámpara llena de aceite, porque si se me apaga,
chao, ¿no? No voy a participar de las bodas. Pero no voy a recibir al novio. Claro. Porque el punto principal es que uno no sabe cuándo viene. Eso. Ya, pero solamente un detalle, pero no para entrar en discusión, ¿ya? Sino simplemente para aclarar. ¡Qué pena! Aunque siempre es buena una discusión, ¿no, pastor? Claro que sí. Ya, sobre mira, estoy en Mateo... Contender por la fe. Ya, mira, estoy en Mateo 25, Georgia, ya. Y en el verso 5 dice, y tardándose el esposo, todas cabecieron y se durmieron. Todas, las 10. Claro. Anda tu Biblia a ver si dice lo mismo. Ya está bien. Sí, dice sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bien es cierto, había expectativa, pero todas se durmieron. ¿Ya? Lo que pasa es que a pesar que se durmieron, unas ya tenían provisión de aceite, las otras tenían muy poco aceite. Claro, por eso la insensatez, pues. Sí. Y ¿verdad? La insensatez yo creo que está con el hecho de que las 10 tenían aceite, ya las 10 tenían Espíritu de Dios para pasarlo al Nuevo Testamento, pero una de ellas tenían comunión y en algún momento se cansaron, se durmieron, pero tenían provisión porque tenían comunión y caminaban en santidad. Las otras estaban pues entre chichi y limonada, iban a la iglesia, cantaban coritos, pero no... O se podría hacer el ejemplo como las dos Marías. Claro, también, una María pues está muy ocupada en varias cosas, haciendo esto, el otro, para el Señor, ojo, para el Señor. Mientras que María dice que estaba postrada escuchando al Señor y poniendo su corazón en Él. Y el Señor le dijo, ¿no? Tú has escogido la mejor parte. Entonces está cultivando su interior, mientras que las otras están en un montón de actividades. Sí. O sea, que mientras que se espera la venida del Señor, porque ese es el punto de este texto, que la venida del Señor, mientras que se espera la venida del Señor, hay que seguir cultivando el espíritu, el alma y el cuerpo. Claro, la insensatez parece que estaba orientado al hecho de no cultivar algo que ya tienen, porque todas tenían aceite, pero las necias no cultivaban eso que ya tienen. Y la verdad que esto ahorita me viene a mi corazón decirlo para nosotros mismos y para la iglesia que nos escucha. Tenemos algo que el mundo no tiene. Tenemos un tesoro. Y el tesoro es la misma presencia de Dios en nuestro corazón. Entonces cultivemos lo que tenemos y hagamos que crezca y que sea más fuerte que el mundo que nos asedia. Porque el mundo está... Sí, dale. Algo que está implícito también ahí, que no nos hemos dado cuenta. Mira, otra cosa implícita. Es que de dormir no vas a... Es imposible que no te duermas, vas a dormir. Lo importante aquí era que yo esté listo, que en el momento que ¡el Señor! Ya salgo disparado. Ese es como tener la mochila para el temblor, ¿no? Entonces, ¿tienes tu mochila? No, todavía no me he comprado. Entonces cualquier día hay un temblor, sale escalato afuera. ¿Te das cuenta? Entonces, claro. ¿Qué pasa? Que no estuviste apercibido, o sea, no lo tomaste en serio. ¿Sí sabías que puede haber temblor? Sí, se sabía. ¿Y por qué no tenía tu mochila? Bueno, es que hasta ahora no pasó nada, pues no, entonces, pero ahora pasó. Entonces, ¿qué pasa? Afuera estás andando como Adán, ¿no? Sin par. Entonces, como Adán sin par, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿pero por qué? Porque no lo tomaste en serio, pues, no estabas apercibido. O sea, si tú de dormir nadie se salva, todos nos vamos a dormir. Pero la cosa es estar listo, o sea, ya tener mi mochila al lado, entonces, ya está medio de sueño, chapa tu mochila y sales, después abre la puerta y sales, ¿no? Ya tienes toda una disciplina para cuando empiece el movimiento, abrir la puerta, incluso no echar llaves, sino que tenerla ahí lista para salir rápido, etcétera, ¿no? Es una disciplina, pero hay que estar listo, El pasaje también habla de eso, de que hay que estar listo.
En ese momento no decir, ay, voy a comprar mi mochila, ya no, pues ya estás en pleno temblor, no puedes comprar mochila ahí. No vaya a suceder como esas personas que estaban limpiando un edificio, las ventanas de un edificio estaban en el piso 20, y dice pues que estaban ahí colgados en esos andamios, ¿no? Limpiando. De repente el andamio pues se rompe y se empiezan a caer, ¿no? Y van pues del piso 19, 18, y cuando pasan por el piso 10, dice que había una familia que estaba almorzando y los ve caer, ¿no? Ajá. Voltean, lo ven que caen y le dicen, oiga, ¿qué pasa? ¿Cómo están ustedes? Y los que están cayendo le dice, hasta ahora todo va bien. Caída libre. Entonces, como tú dices, ¿no? Hasta ahora todo va bien, no hay problema. Y a propósito, me hace acordar un pasaje de 1 Pedro, donde en 2 Pedro creo que dice, donde hay personas que dicen, oye, pero tú habías dicho que la venida del Señor es pronto, pero hasta ahora todo está bien, ¿no? No ha pasado nada. Hasta ahora no ha pasado absolutamente. ¿De qué estás hablando, no? Entonces, bueno, el día va a llegar. El día va a llegar. Entonces, tengamos eso en cuenta porque que nos encuentren listos. Dice que si el Señor todavía, acá está, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cecita, te cuento algo, ¿no? Como un testimonio. Y yo hasta hace un mes estaba pensando, decía, si el Señor aparece en cualquier momento, no creo que me lleve el Señor. Un poco de mes y medio. Pero si ahorita tú me preguntas y me dices, Jorge, si aparece el Señor ahorita estoy seguro que me voy, hermano. O sea, así, ya no dudo ya. Pero hasta hace mes y medio yo te diría que yo sí decía, difícil que salga. Pero me he puesto como las vírgenes que ya tienen su lamparita y la tienen llenecita. A la hora que aparezca, normal. Lo tu que mochila, tu mochila para el temblor. Tengo mi mochila, sí, ya tengo mi mochila para el temblor. Ya estoy listo ya. Y bueno, oye, creo que así se debe seguir. A propósito de este comentario que tú me has hecho, yo últimamente he escuchado muchos comentarios similares de gente creyente, gente de iglesia, que me ha comentado lo mismo, ¿ya? Y me viene ahorita, y creo que nos faltan 5 minutos ya para cerrar, leer un pasaje de la Escritura que nos pueda aclarar qué significa caminar en luz, ¿ya? Mira, a veces pensamos que caminar en luz es caminar pues con ojos de oveja degollada, ¿no? A 5 centímetros del suelo, con alitas, ¿no? Pensamos que eso es santidad, ¿no? Que esa es santidad. Ya, mira lo que dice Dios, qué cosa es santidad. Me voy a 1 Juan, capítulo 1, verso 5, ¿ya? Dice la Escritura lo siguiente: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Una declaración. Dios es luz. Realmente Dios es luz. Nosotros no somos luz. Lo que pasa es como la luna, ¿no? La luna, el resplandor de la luna viene del sol, no es propia. No tiene luz propia. Nosotros no tenemos luz propia. La luz es Dios en nosotros dándole lugar, ¿sí? Después el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos en verdad. La verdad. ¿De qué está diciendo? Tú dices que eres un creyente, que tienes comunión con Dios, oye, pero estás andando en tinieblas. Entonces ya está hablando de otra declaración. Primero Dios es luz y ahora dice tú estás andando en tinieblas. Vamos a ver qué cosa es andar en tinieblas y qué cosa es andar en luz. Verso 7, pero si andamos en luz, ahora ya no está en tinieblas, ahora está en luz. Pero si andamos en luz como Dios está en luz, va a resultar 2 cosas. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia todo pecado. Y el secreto está en el verso 8. Mira, si decimos que no tenemos en pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es lo que nos dice el verso 8 después de haber leído el 5, 6 y 7? Nos dice que cuando decimos que no tenemos pecado, quiere decir que cuando no somos conscientes de pecado, por lo tanto no hay un arrepentimiento continuo de pecado, dice que estamos en tinieblas. Por lo tanto, según este pasaje, yo entendería que caminar en luz es tener esa capacidad de darnos cuenta
o que hemos pecado o que estamos en pecado y volver a Dios. Eso es luz. Tinieblas es cuando tú dices, no, yo estoy bien, no ha pasado nada aquí, todo está bien, etc. El Señor está aclarando aquí, en este pasaje, que caminar en luz es tener convicción de pecado. Por lo tanto, si yo en este momento, con todo lo que estamos meditando, tengo convicción de pecado y digo, Señor, realmente la fregué, aquí vengo a aplicar el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si yo estoy en lo que dice 1 Juan capítulo 1, entre el verso 5 y 9, entonces estoy caminando en luz y soy de las vírgenes que está con su lámpara prendida, porque hay una luz de Dios que está resplandeciendo en nosotros y nos está dando convicción de pecado. A eso, si le agregamos una continua comunión, obediencia y sumisión a la dirección de Dios, entonces esa luz se va a manifestar en amor, en gozo, en paz, en bondad. Ya va a haber luz, 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 y esa luz va a resplandecer alrededor nuestro y la gente va a decir, oye, aquí pasa algo, y no es que seamos nosotros, sino el Espíritu de Dios ya tiene toda la libertad de manifestarse. Pero quería un poco reflexionar sobre 1 Juan, creo que es importante. Un ratito para complementar. Cuando te decía que soy consciente de que si el Señor viene, sí, ya ahora sí, yo creo que estoy segurísimo que me voy con Él. No decía porque no tengo pecado, no, sino porque participo, lo que dice el versículo 10, ya estoy participando de la santidad, no mía, sino de Dios. Cuando tú participas de la santidad de Dios, o esa disciplina, que habla también el mismo versículo 10, que dice como nuestros padres nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, esa era la forma en que yo había visto ahorita, ¿no? O sea, yo me he sometido al Señor, porque, o sea, hay una necesidad natural. Y decíamos al principio que eso aún lo produce el Señor, o sea, el querer llegar a ser diferente, estar mejor, tener una buena comunión con Dios, incluso no era ni algo que yo quería, sino algo que Dios quería. Y si es algo que Él también lo hace, entonces ¿dónde está la vanagloria? ¿Dónde está el que creerte mejor que otro? O creer que ahora sí, yo estoy santo y Jorge y César son pecadores que tienen la bendición de estar hablando conmigo esta noche, ¿no? O sea, el pecador Jorge y el pecador César tienen el privilegio de estar compartiendo esta noche. Jorge, ¿cómo era esa frase? ¿Cómo decía ese pastor sobre los pecadores? Miserables pecadores. Sí. Bien, hoy nos queda un minuto de tiempo, desgraciadamente, así que podemos hacer algún cierre invitándolos para la próxima semana, ¿no? El verso 11. César, me pareció que me estaba diciendo, nos queda un minuto. Desgraciado, nos queda un minuto. Que ¿Cómo? Me está vengando. Me pareció que estaba diciendo, oye, desgraciado, nos queda un minuto. Se está vengando. Sería bueno leer Hebreos 11 para terminar, yo creo, para ir terminando. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Amén. Amén. Terminamos entonces este programa. Vamos a continuar con el verso 12 el próximo sábado, con el favor del Señor. Que el Señor los guarde y no nos olvidemos la responsabilidad que tenemos como iglesia. Sigamos orando por nuestro país, Perú, pero levantando manos santas, manos limpias. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, para que el Señor tenga la libertad de sanar esta bendita tierra. Gracias a Dios por este tiempo y nos despedimos de ustedes.